Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. La identidad cultural y biogeográfica de América del Sur está marcada por la presencia de la cordillera de los Andes. Ricardo Rossi. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre agradecemos a nuestros queridos colaboradores locales Book Bazaar, una tienda de libros usados, En Barra, productos cosméticos sin empaquetado plástico, humo recolector, inciensos hechos de madera residual y Mercado Local, un nuevo supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com/volvámonosverdes o haz clic en la descripción de este episodio. Así es. Hoy tenemos a un invitado con una gran trayectoria dedicada al estudio de las montañas. Su nombre es Fausto Sarmiento, un gran ecólogo ecuatoriano, profesor de Ciencias de la Montaña del Departamento de Geografía de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Es consultor de la UNESCO y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en temas relacionados con la conservación de montañas y paisajes bioculturales. Preside la Comisión de Estudios de Montaña de la Unión Geográfica Internacional y está en Chile como parte del premio Fulbright Global Scholar Award, el que lo llevó a visitar Austria, Japón y Chile. Vamos con la conversación. Veíamos geografía, hidrología, pedología, todos los componentes naturales, zoología, botánica, y nunca habíamos visto el componente humano, más allá de los impactos. Teníamos alguna clase de impactos humanos a la naturaleza, pero todo esto de biocultural, el concepto biocultural lo escuché por primera vez el año pasado. Aquí en Chile. Sí, porque en alguna charla y después de averiguando sobre Tomás Ibarra y ahí llegamos a usted. Ahí recién empecé a escuchar todo eso. Claro, Tomás y yo somos amigos de un colega chileno, un profesor de la Universidad del Norte de Texas, Ricardo Rossi. Sí. Él fue quien acuñó el término biocultural. Y es interesante porque se incluye una dimensión adicional que es la dimensión ética. Entonces ya no solamente es un tratado científico de ciencias sociales y naturales, sino también se incorpora la dimensión ética. Sí, que eso puede tener más que ver con la filosofía, ¿no? Sí, claro, él es filósofo. Sí. En realidad, él es profesor del Departamento de Religión. Wow. Y creo que también es biólogo, ¿o claro, no? Claro. Sí, mezcla. Sí, sigue siendo profesor de la Universidad de Magallanes. Y fue el director del Jardín Etnobotánico Omora. Omora, sí. Que yo, bueno, como estudié fuera de Chile, llegué aquí hace 2 años y recién todos estos nombres que debería conocer los estaba conociendo en los últimos años. Pero me aparecía Ricardo Rossi muchas veces. Claro. En charlas, seminarios. Claro. ¿Usted recuerda la raíz de economía y ecología? Sí. Es la misma. Sí. Entonces, un poco en la descripción misma de la disciplina se incluye el concepto de ecología. Es una forma de aproximar el estudio del hogar. De ¿no? eco que venía de hogar, ¿no? Sí, pues no de casa, porque mucha gente en Ecuador, por ejemplo, decía que eco es del estudio de la casa, por eso se concentraba solamente en las piedras, en el agua, en los animales y en las plantas. Sí. Pero en realidad la ecología viene de oikos, que es hogar. No es solamente la cuestión física, sino también es todo lo que hace el hogar. Entonces las dos son ciencias sociales, la ecología tanto como la economía. Impresionante porque me están expandiendo el concepto que yo tenía de ecología Por y de supuesto. lo que yo había estudiado. Tiene que hacer el favor de darme su email porque yo le puedo mandar un libro
que publicamos con el profesor Eugenio Odum, que era en ese entonces considerado el padre de la ecología, Sí. quien cambió su forma de ver esta ciencia y publicó un libro que se llama La ecología, el puente entre ciencia y sociedad. Ese mismo libro lo traduje yo al español e hice una adaptación al ámbito latinoamericano. Y está siendo ahora usado como libro de texto, además porque es gratuito, se puede acceder fácilmente a la universidad en línea, en varias universidades latinoamericanas. Y allí se explica precisamente que realmente la ecología es una ciencia social. Qué interesante. No tengo tanto que aprender desde ahora en adelante, voy a tener mucho que leer. Bueno, y voy a partir con mi primera pregunta, que Muy bien. todo lo que averiguamos sobre usted está muy relacionado a las montañas, ¿no? Que se ha dedicado al estudio de las montañas. Lo que es fascinante porque hasta ahora yo no había escuchado, no hemos hablado con nadie acerca de este tema, de las montañas. Y de la ciencia de la montología, que también fue un concepto nuevo para nosotros. Entonces, quería saber de dónde nace su pasión por las montañas. Celebro su pregunta, porque en realidad los académicos estamos identificados con una disciplina, no solamente por el contenido teórico que ella encierra, sino por la pasión que genera, esa inquietud de conocer, de saber más acerca de lo que se estudia. Podría yo pensar que mi amor por las montañas se genera cuando al nacer y crecer en medio de estas montañas andinas en Quito, en Ecuador, el deseo innato casi de conocer, de saber más acerca de lo que me rodeaba, me llevó a explorar todos los cerros, las montañas, incluso los nevados y volcanes cercanos, que formaron un marco en el cual yo entendía lo que era la naturaleza y la sociedad. Es así como en la universidad yo ingresé para estudiar biología por mi gusto por las aves. Como usted sabe, el Ecuador es el paraíso de la ornitología. Sin embargo, al estudiar un grupo de aves en el páramo del Cotopaxi, entendí que la presencia de esa ave en el Parque Nacional estaba más bien relacionada al uso de la tierra y la forma como la gente ha dejado el ganado cimarrón. Y este ganado, que estaba pastando libremente por las alturas, generaba en su majada la fuente primaria de alimentación del ave. Entonces, yo me pregunté, ¿el ave que estoy estudiando es algo natural del paisaje altoandino? Y mi respuesta fue no, porque siempre podía encontrar, creo que ustedes le llaman el queltehue. Sí. El queltehue de la puna, nosotros le decimos ligle o veranero. El ligle está siguiendo la ruta que toman los ganados cimarrones en el páramo para aprovecharse justamente de los escarabajos estiércoleros que se generan en la majada seca. Esa es, yo creo, que la forma como logré vincular mi conocimiento de la montaña y la necesidad de estudiar mejor esta relación de los humanos y la naturaleza. Sí. ¿Y el concepto de montología es un concepto nuevo? El concepto de montología viene aplicándose desde 1977. No es nada nuevo. El concepto de montología nace de la necesidad de identificar esta disciplina específicamente de las montañas en un congreso internacional que se realizó sobre las montañas en Múnich, en Alemania. Entonces, el grupo de profesionales que se reunieron allí, no todos eran ecólogos, había muchos geólogos, en realidad la mayoría montañistas, gente que hace deporte en las montañas. Coincidieron en la necesidad de formar una disciplina específica de montañas. Le llamaron la montanología. Y fue el resultado del éxito que tuvo el profesor Jacques Cousteau en desarrollar el interés por la oceanografía. Claro. Entonces, con la creación de la oceanografía, se sintió este vacío para el estudio de las montañas y entonces el grupo de Múnich sugirió que sea la montanología. Luego, en 1980,
se reunió un grupo asimismo en otro encuentro internacional de montañas en Cambridge. Y fue en Cambridge en donde se oficializó el término de montología, reemplazando montanología por montología, para poder acercar el prefijo que es muy popular en varias de las lenguas que se han derivado del latín. Uh-huh. En realidad, todos los idiomas de las lenguas romances incorporan esta idea de montaña, monte. Uh-huh. Así que se acordó en el grupo de Cambridge de iniciar entonces el desarrollo de esta disciplina específica para el estudio transdisciplinario de las montañas. No hay que pensar que es una ciencia nueva, al contrario, es una nueva aproximación al entendimiento globalizante, convergente, integrador de las ciencias de las montañas. Por ejemplo, si uno estudia las cuevas, o si uno estudia los ríos o las aves, pero si esas estructuras se encuentran dentro de la montaña, se debe estudiar también estas interrelaciones que se generan dentro de las cuevas, los ríos de las montañas. Entonces, al hacer una aproximación transdisciplinar, se logra la montología. Uh-huh. Y ahí juegan un rol tanto las ciencias naturales como ciencias sociales, ¿no? Sí, precisamente porque la idea de montaña no se concentra exclusivamente en la estructura del aparato físico del monte. Existe, por ejemplo, la aplicación del término montaña desde un punto de vista incluso metafórico. La metáfora de la montaña ha sido uno de los ejemplos más utilizados desde la antigüedad para describir algo que requiere esfuerzo, algo que requiere persistencia y el hecho de llegar a coronar un empeño. La metáfora de la montaña es muy importante y trae a colación no solamente aspectos de tipo físico, sino también social, cultural, incluso hasta religioso. No se olvide que en la mayoría de las representaciones religiosas, lo más importante es justamente ese concepto de montaña. El monte Meru, que es característico de las religiones de la India, es justamente esa representación del progreso paulatino a través de los distintos estadios de la vida, que uno llega hasta alcanzar la cima, en donde se llega a la iluminación. Así que eso es simplemente un ejemplo. Hay muchas otras religiones que incluyen a las montañas como íconos para representar justamente ese esfuerzo importante de conseguir algo a través de una lucha diaria. Sí, pues se ve como tengo que lograr hacer algo que es muy difícil, es como escalar una montaña, se dice. Y no solamente eso, no es algo de algo difícil, sino también es cuando usted puede encontrar una serie de obstáculos, una serie de objetos que de alguna u otra manera se aglutinan en su camino, ¿no? Cuando nos referimos en nuestro castellano común a tener un montón, estamos refiriéndonos a que existe una montaña a la que hay que cruzar. Es decir, la metáfora de la montaña realmente se puede incorporar dentro de esta visión de la montología porque permite acceder a este estudio no solamente desde las ciencias físicas, sino también las ciencias sociales, las humanidades, el arte y la religión. Sí. Bueno, aquí se nota en Pucón, para nosotros el gran símbolo de Villarrica y de Pucón es el volcán Villarrica, o Rucapillán, ¿sí? Y que representa mucho, tanto para pueblos originarios, para las personas que vienen a vivir acá. Hay mucha fotografía, pintura, mucha simbología en relación al volcán. Definitivamente. Y esto es particularmente importante para las poblaciones de los pueblos originarios, en donde este concepto de integrarse dentro de la montaña, no vivir en la montaña, sino vivir con la montaña, en una nueva orientación que se estudia ahora como un pasaje sentimental, ¿no? La montaña siente, la montaña sufre, la montaña se alegra. Y eso los pueblos originarios lo conocen muy bien y ofrecen sus respetos precisamente a eso, haciendo rituales para confortar a la montaña o haciendo pagamentos para contentar a la montaña y cosas así. Sí,
Ahí pensaba hasta en el monte Olimpo, ¿no? Donde residían los dioses, me Por parece, supuesto. los griegos. Sí. Recuerde también que, por ejemplo, Simón Bolívar, cuando hace su declaración en un delirio que él obtiene cuando subió al monte Chimborazo, es ahí en donde la revelación de las divinidades universales le confieren a él la fuerza necesaria como para liberar el continente del yugo español. Lo mismo que pasó con Napoleón, lo mismo que pasó con Jesucristo. Si usted ve la mayoría de las figuras importantes en la historia de la humanidad, están siempre asociadas a una iluminación que se recibe la vida silvestre de la montaña. Sí. Bueno, y justamente quería mencionarle que el Seba ahora estaba leyendo un libro que tenemos de Andrea Wolf, La invención de la naturaleza, donde habla de la historia de Alexander von Humboldt, al que le llaman el padre de la ecología, padre de la montología, también escuché. Sí. Entonces él de alguna forma también ayudó o influyó en el desarrollo de la ecología, de la montología y estas ciencias, ¿no? Precisamente. Alexander von Humboldt es un representante de los científicos románticos. El romanticismo de aquel entonces incorporaba la necesidad de incluir todas estas sensaciones y emociones que llevan a uno a estudiar concretamente una ciencia, como por ejemplo puede ser el magnetismo o la vulcanología, como lo hizo Humboldt. Sin embargo, en su viaje a las Américas y particularmente cuando desde Venezuela recorre a través de Colombia y Ecuador los Andes tropicales, encuentra que existe este sincretismo entre lo que él pensaba que era exclusivamente volcánico o magmático, influenciado exclusivamente por la temperatura y la precipitación. Encuentra que existen grupos humanos que han vivido en este sistema durante miles de años en el pasado. Luego, cuando regresa a través de México, se da cuenta que la antigüedad de la relación de los humanos con las montañas es mucho más antigua de lo que se pensaba. Se genera en él la necesidad de un entendimiento que incluye diversas ciencias. Y es por eso que la obra póstuma y la obra más importante de Alejandro de Humboldt fue precisamente el libro Cosmos, en donde podríamos nosotros pensar que es el primer texto de ecología, en donde se plantea la interrelación que existe entre el medio físico de la montaña, la forma como la precipitación y la temperatura determinan la formación de fajas altitudinales de vegetación, pero también la influencia de los humanos en el paisaje. Esta necesidad de incorporar varios tópicos es lo que ahora trata de retomar la montología. Y es por eso que Humboldt está referido como el padre de la montología. En el año 2002, con la celebración de la Declaración de las Naciones Unidas del Año Internacional de las Montañas, en el Chimborazo se erigió un monumento de piedra con una placa de bronce en donde se rinde homenaje a la figura de Alejandro de Humboldt como el padre de la montología. En el pasado, la montología se refería también con otros nombres, como por ejemplo la ecología de paisaje de montaña, o se decía la geoecología. Entonces, el término geoecología, que estaba muy en boga en Alemania y en otras áreas en Europa, vino a interpretarse posteriormente como la montología. Claro. Sí, eso era muy común que uno juntaba los nombres de distintas disciplinas, ¿no? Y decía, yo soy no sé qué, biólogo, botánico. Sí. Y ahora se crea una nueva palabra. Sí, está súper bueno el libro, pero usted me decía también que tenía una perspectiva muy eurocéntrica, ¿no? Precisamente. Sí. Lo que extraño mucho en el libro de Andrea es precisamente la falta de consideración de la importancia de los científicos locales que ayudaron a Alejandro de Humboldt en su conocimiento de las montañas. Por ejemplo, existía un botánico muy famoso, José de Caldas, quien facilitó a Humboldt el viaje que hizo desde Venezuela hacia Colombia. Le facilitó todas las colecciones que él tenía de las plantas de Colombia en aquel entonces. Y claro, ellos son los que organizaban las excursiones y determinaban los senderos que iban a recorrer los científicos prusianos.
Bueno, Alejandro de Humboldt como el científico prusiano, pero también estaba acompañado de un botánico. Uh-huh. Y el botánico era un poco el ilustrador también de la expedición. Aimé Bonpland y Humboldt llegaron al Ecuador no por su afán expedicionario, sino por las relaciones políticas que tenía entonces el marqués de Selva Alegre, quien era un potentado, dueño de muchas tierras, que facilitaba el permiso de visita, por así decirlo, a los territorios de aquel entonces la Real Audiencia de Quito. Su hijo, que era muy interesado en las ciencias naturales, al saber que venía un científico europeo, se puso a órdenes de la expedición y es él quien conduce a Alejandro de Humboldt y a Aimé Bonpland por los caminos indígenas en las montañas. Montúfar entonces es quien lleva a Humboldt y también a Bonpland al Chimborazo. Uh-huh. Sin él no hubiera la posibilidad de tener el Naturgemalde que produjo con su visita al Chimborazo. Sí. Pero eso no está reconocido en el libro de Andrea. Sí. Yo creo que eso es un reflejo un poco de lo que ha sido siempre la ciencia en nuestro medio. Es decir, estamos nosotros utilizando textos coloniales o neocoloniales que nos invitan a conocer la montaña como la gente de Europa veía la montaña en su continente original y elimina de cualquier manera este influjo o este insumo de información tan importante proporcionado por los científicos locales. Esa es una invitación a usted para que haga su propio libro, ¿no? Sobre Humboldt o el origen de la montología. Posiblemente sí. Sin embargo, el libro de montología contiene ya un capítulo muy importante preparado por un científico mexicano. Es un profesor español de la Universidad de Barcelona, pero que trabaja ya y vive muchos años en México. Él habla precisamente del efecto que tienen dos pioneros del estudio de las montañas, de Saussure y Humboldt. Uh-huh. Así que obviamente está reconocida la importancia fundamental que tiene Alejandro de Humboldt en el desarrollo de la montología, como se la considera hoy en día. Y Seba me contaba, yo leí el libro hace muchos años, entonces no recuerdo, pero el Seba lo estaba leyendo ahora, y que también Humboldt tenía una amistad, me parece, con Goethe, que era el poeta alemán, ¿no? Claro. Y de alguna forma influyó en que para él era muy importante la emocionalidad también. Precisamente, por eso le decía, Humboldt es el representante de un movimiento científico europeo de aquel entonces, desde el Renacimiento en realidad hasta el 1800, en donde la gente se identificaba con el aspecto romántico del conocimiento. Humboldt, así como Goethe, estaban vinculados a ese movimiento. No solamente eran amigos de esa amistad casual, Humboldt reconoce la influencia magna que tuvo sobre su obra. Es decir, el romanticismo está planteado fundamentalmente en todo lo que hizo Alejandro de Humboldt para tratar de entender la montaña. Recuerde que Alejandro de Humboldt pasa a su vez a ser el mentor de Charles Darwin. Pese a que los dos nunca se conocieron en el campo, todos los escritos de Alejandro de Humboldt sirvieron de una inspiración tal para Charles Darwin, que lo que él quiso es precisamente repetir esa experiencia. Entonces, cuando los ecólogos británicos identificaban a Darwin como el padre de la ecología, yo me permití escribir comentarios que fueron publicados en las revistas científicas acerca de que el lugar natal de la ecología no era la finca de Darwin en Inglaterra, sino fundamentalmente el monte Chimborazo, las montañas tropicales, identificando a Humboldt, no a Darwin, como el padre de la ecología. Mire, yo ahora tengo que investigar quién podría ser la madre de la ecología. Fantástico, me parece muy bien, muy bien. Sí. Eso es algo que siempre yo he cuestionado con mis alumnos, ¿no? Porque en todas las reflexiones que se hacen siempre existe esta conexión más bien, diríamos, paternalista de la ciencia, al igual que la religión. Recuerde que el catolicismo viene a cortar
la mayoría de las afiliaciones matriarcales de la sociedad precolonial de aquel entonces y la consideración que la naturaleza es femenina por sí. Esto es algo fundamental y le invito precisamente a que siga esa búsqueda. Se me ocurren varias, pero tengo que hacer una investigación más exhaustiva. Lo otro que me interesaba mucho era esta como unión que había entre naturaleza y cultura, que desde mis estudios universitarios para mí esas eran cosas separadas, ajenas, independientes incluso. Y menciona, por ejemplo, un concepto de sistema socioecológico. Eso un poco engloba eso, ¿no? La unión entre cultura y naturaleza. Sí. Esto se ha dado en las últimas décadas. Yo creo que a partir del año 2000 se genera el entendimiento de que la naturaleza en sí no existe. Hay muchas publicaciones que siguen a este libro de Woolf, en donde la idea de que nosotros hemos inventado la naturaleza es algo concreto. Por ejemplo, en Francia, el profesor Bernard de Barbieux publicó un libro acerca de los montañeses y él insiste en la idea de que montaña es en realidad una creación social. Este concepto de montaña, de vivir en la montaña, de vivir aislado, de tener pocos recursos disponibles, de estar en la marginalidad, viene siendo el descriptor de la vida de la montaña, que en realidad en el pasado no era así. Recuerde, por ejemplo, aquí en nuestro caso en Latinoamérica, las sociedades más avanzadas estaban localizadas precisamente en los valles de las montañas. Y la generación del conocimiento andino, por ejemplo, se basa fundamentalmente en la inclusión de los descriptores de la montaña. Al venir los españoles y la necesidad de volver, se genera la importancia de producir puertos de anclaje y de exportación. Tanto los portugueses, que colonizaron casi toda la costa del Brasil, cuanto los españoles, que tenían la necesidad de establecer los puertos importantes, como por ejemplo en Cuba, en Panamá, generaron esta nueva tendencia de crear ciudades portuarias, de donde las embarcaciones podrían zarpar de regreso hacia Europa. O como ya se hizo, por ejemplo, en México, desde Acapulco partían para las Filipinas y para China. En realidad, un poco el inicio de la globalización se traduce en esa necesidad imperiosa de exportar los recursos de Sudamérica, sea hacia China o hacia Europa. Entonces nos viene a nosotros esa duda, ¿no? ¿Qué es lo que estamos analizando en un sistema socioecológico? Es precisamente esa estructura de los elementos naturales que existen, pero de qué manera esos elementos han sido, por utilizar un término aceptado ahora en el castellano, han sido manejados por las civilizaciones en el pasado. La naturaleza y la cultura son considerados ahora híbridos. Existe, por ejemplo, en el Japón, en la Universidad de Tsukuba, una cátedra de la UNESCO que refiere precisamente a las relaciones entre naturaleza y cultura. El profesor Masahito Yoshida, que es quien tiene la cátedra UNESCO, insiste en esa necesidad de incorporar esta noción intrínseca de la hibridización de la naturaleza y la cultura. Hay un término muy importante en Japón, se llama Satoyama, y Satoyama no es sino la interpretación de la aldea y la montaña juntas, inseparables, y que han sido así por miles de años. La iniciativa Satoyama de las Naciones Unidas justamente apoya esta consideración de estudiar los paisajes socioecológicos productivos de las montañas para entender de qué manera prácticas ancestrales, como por ejemplo la producción de arroz en las terrazas de arroceras de Filipinas, ha sido una labor que se sigue ejecutando a lo largo de cerca de 8,000 años. Es decir, es la creación de una identidad, la creación del patrimonio que genera esa unidad de los habitantes de un sector, que están conectados directamente
con la montaña. Y es por eso que la idea de naturaleza y cultura ahora se concibe como un entrelazado, es decir, es un paisaje manufacturado. Tenemos ejemplos muy interesantes, como por el caso de la selva lluviosa tropical. Mucha gente consideraba a la selva amazónica, por decirle, el caso de el ejemplo típico de lo que era la naturaleza prístina. Claro, sin tocar. Sin tocar. Sí. Ahora, gracias a los estudios de la arqueobotánica y de la paleoecología, se entiende que la selva realmente es un legado ecológico de civilizaciones muy antiguas que han generado una domesticación del paisaje, si se quiere. Aunque muchos autores, especialmente en Brasil, insisten en la idea no de domesticación como se la conoce generalmente, para entender que un perro, por ejemplo, pequinés y un perro grandanés son la misma especie, sino más bien desde el enfoque de la familiarización del paisaje. Y es así como cuando los botánicos van a la selva, identifican las plantas que existen en un cuadrante de vegetación y ven que existe una hiperdominancia de ciertos géneros y de ciertas familias. Son justamente esos géneros y familias de plantas que han sido útiles para la humanidad. Entonces hay estos indicadores. Algunos son indirectos, pero otros son muy directos, como por ejemplo el cacao, como por ejemplo el pejevalle o la palmera de chonta, que se encuentran exclusivamente en donde en el pasado, hace siglos, si no milenios, se han generado chacras en donde se cultivaban justamente esas especies. La tecnología también apoya mucho el estudio de los legados ecológicos, puesto que ahora se tiene la opción de utilizar un sistema que se llama LiDAR, que es un sistema de rayo láser que permite penetrar el dosel de la vegetación. Con los sistemas de satélites que se tenían antes, la fotografía se tomaba con impresiones de la reflectancia de luz. Entonces no se podía penetrar el dosel del bosque y se podía entonces hacer clasificaciones de tipos de bosque solamente por la estructura de la cúpula. Ahora, al utilizar LiDAR, podemos penetrar y ver la base de la selva en áreas tan lejanas y consideradas prístinas como por ejemplo el Parque Nacional Sangay en el Ecuador, que es un sitio de patrimonio natural mundial, en donde al ver las imágenes de satélite se ve un bosque completamente natural que se va desde la llanura amazónica hacia la montaña. Con el LiDAR se han observado entonces ahora ubicaciones de complejos construidos que incluyen acequias, canales de irrigación, incluyen montículos, incluyen sitios de rodeo. Bueno, es decir, existe la evidencia concreta de que en el suelo de la selva que se creía natural es simplemente el reflejo de una ciudad abandonada. Claro. Es decir, esta relación cultura-natura vuelve a insistir en esta necesidad de no separar las dos. Integrarlas, como ya se ha hecho, por ejemplo, en el caso del Perú. Recuerde que cuando se descubrieron las ruinas que se llamaban en aquel entonces de Machu Picchu, estaban cubiertas por la vegetación de montaña. Nadie veía. Y no fue sino que hasta un niño que se compadeció de un arqueólogo norteamericano que no sabía dónde estaba y le dijo, mire, yo le puedo enseñar unas piedras interesantes que hay acá. Así que la forma como se descubre lo que es ahora uno de los monumentos más importantes del mundo fue simplemente esto, ¿no? El accidente de la ingenuidad de un niño que no podía realmente explicar que debajo de la selva que se veía en la montaña estaba este complejo de construcciones tan importantes. Siendo tan importante para el Perú que ya nunca más se usa el término ruina. Al referirse a Machu Picchu, se le considera como un santuario nacional. Claro. Así que estamos siendo testigos de un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma precisamente es lo que me motivó a mí en insistir en la necesidad de estudios transdisciplinarios para comprender mejor la montaña. Por lo tanto, incorporar esa visión socioecológica en el estudio de las montañas y, por ende, la montología. Sí.
hay tantos temas. Me recordó mucho, yo fui a Machu Picchu con mi mamá y sentí muy profundamente el estar ahí arriba en las ruinas, que ya no se le dice ruinas, ¿no? El santuario, observar todo esto y la naturaleza, que no le pude dar palabras, pero sentí esa integración del humano y la naturaleza, que los veíamos como eso separado. Fue muy fuerte esa sensación y no pude darle palabras, y ahora creo que ya le estoy encontrando conceptos para nombrarlo, pero era impresionante eso. Claro. Ahí se veía muy claramente. La impresión que seguramente usted tuvo al constatar cómo en estas topografías tan desafiantes el hombre pudo desarrollar formas de poder domesticar, entre comillas, la naturaleza. Y que se veía también armónico, o sea, uno no podía ver cómo se veía en esos años, claro, pero no se veía como una destrucción de la naturaleza, se veía como una fusión o algo así. Y bueno, evidencias de este tipo de asociaciones se encuentran en los paisajes montañosos alrededor de lo que se llama la media luna andina. Si usted comienza, por ejemplo, al norte, en Colombia, existe lo que se llama la ciudad perdida. Es de la misma manera, en medio de la selva, de pronto usted encuentra andariveles, terrazas, el cimiento de las construcciones circulares. Lo mismo que parece que se observa hoy en el Parque Nacional Yanganates en el Ecuador, en donde todavía el bosque está cubriendo la presencia de lo que podría ser construcciones de piedra monumentales en el flanco cordillerano. Otro ejemplo que muy poca gente hace relación con Machu Picchu, porque tenemos la idea de que los incas es el reflejo de la civilización andina, pero en realidad muchas otras culturas y civilizaciones previas a los incas habían utilizado ya esos sistemas, como por ejemplo los chachapoyas al norte del Perú. Ellos han construido una yacta, una ciudadela en la cima de la montaña que tiene un muro que rodea al complejo, que es mucho más impresionante que la muralla china, sobre la cual se asentó entonces el complejo de Cuelap. Nunca he visto en la literatura descripciones acerca del impacto de construir semejantes monumentos, hasta que, por casualidad, me enteré de la presencia de este tipo de manifestaciones de culturas anteriores a los incas. Cuando visité, sinceramente me quedé impresionado. Así como usted lo dice, se queda uno perplejo, sin poder explicar, ¿no es cierto?, cómo pudo la gente construir semejantes obras de arquitectura en medio de la nada, literalmente. Y se veía que era observando y comprendiendo a la naturaleza, no ajenos a ella, porque habían tantos detalles de que esta ventana estaba ahí porque a esta hora entraba el sol por aquí. Entonces todo había sido hecho con esa visión global del todo. Claro. Un poco más al norte de Machu Picchu se encuentra el complejo de Choquequirao, en donde existen los complejos de terrazas que quizás son mucho más imponentes que los de Machu Picchu. En donde usted tiene en las paredes de los andenes representaciones de llamas, o serán posiblemente alpacas, no sé. Sin embargo, claramente se ve que la construcción de las andenerías de Choquequirao está en función justamente de representar este complejo agropastoril tan importante que para muchos es desconocido, la utilización de los camélidos andinos. Claro. Y me pregunto, ¿habrá una relación entre diversidad biológica y diversidad cultural? Esto es algo muy importante en el tema de la ecología aplicada, porque se sabe que a mayor diversidad, mayor estabilidad. La diversidad espacial es una, la diversidad temporal es otra. Y depende del análisis que uno haga de las escalas, porque puede ser que tenga una diversidad espacial muy grande, pero en un periodo de tiempo tan reducido que a lo largo de los años no llega a ser significativo. Entonces, para entender mejor el paisaje de montaña se debe aplicar precisamente el concepto de complejidad. Y estos sistemas socioecológicos son sistemas complejos, acoplados
entre naturaleza y cultura hay un acoplamiento. Es decir, es un ir y venir de las actividades que hacen que el sistema se ajuste y se reajuste a medida que pasa la escala temporal y también que se define la escala espacial. Que lo preguntaba porque en su presentación de la semana pasada, en el seminario, decía la frase de que la diversidad biológica y la diversidad cultural estaban en peligro de perderse, que estaban disminuyendo, ¿no? En realidad es uno de los resultados inesperados de la globalización. Sí. Como vivimos en un mundo globalizado, ya ni siquiera vivimos en democracia, sino en corporatocracia. Son estas grandes corporaciones que han implementado una forma de vida urbana dependiente del consumo de ciertos productos que son los mismos que se encuentran en Chile, que se pueden encontrar en Corea, que se pueden encontrar en España. Es decir, nosotros como habitantes del mundo globalizado estamos un poco desconectados de lo que fue esta gran diversidad tanto de naturaleza cuanto de cultura. Por eso es que nosotros pedimos como importante dentro de los planes de desarrollo incorporar esta visión de conservación de microrefugios bioculturales. Y esto es algo que se ha mantenido como necesario en el contexto de conservación de la naturaleza. Mucha gente ha diseñado parques nacionales, reservas ecológicas, áreas de protección como monumentos naturales, sin considerar la necesaria incorporación del elemento humano. Entonces, los paisajes culturales o ahora los sitios de patrimonio biocultural se incorporan con esta opción de tratar de proteger esa gran riqueza de especies, pero también de culturas. Impresionante. Eso se ve en las reservas de la biosfera de la UNESCO, ¿no? Precisamente, el tema de las reservas de la biosfera de la UNESCO, especialmente de un grupo especial que se llama Reservas de la Biosfera de Montañas, que ahora han conformado un grupo de trabajo muy importante, una red, es precisamente esa, proporcionar la posibilidad de que exista la sociedad que vive dentro del ecosistema para que el producto de esta interrelación se mantenga a través del tiempo. Puede ser que sea simplemente uno de los varios modelos que se siguen. Y de ahí venía todo esto de que me mencionan que ya la palabra ecosistema podemos empezar a dejarla un poco y empezar a utilizar la palabra paisaje. Sí, en realidad es una tendencia que se viene muy fuerte. Los geógrafos, particularmente ahora, utilizamos mucho el término paisaje y lo utilizamos como sufijo en inglés. El problema viene dado porque ecosistema es un constructo intelectual teórico que no tiene escala. Si usted se imagina, por ejemplo, la montaña puede ser un ecosistema. O tal vez la cuenca hidrográfica de un lado de la montaña es un ecosistema. Sí. O el conjunto de árboles altos de esa montaña es un ecosistema. Y obviamente cada árbol es un ecosistema. En sí mismo. En sí mismo. O tal vez la rama más alta, más grande, se convierte en un ecosistema cuando se analiza cómo es que las epífitas, por ejemplo, y todos los organismos asociados al jardín epifítico se interrelacionan como si fuera un ecosistema. Sí. Entonces, esto es algo que se ha criticado mucho, la falta de una escala de análisis del término. Y por esa falta de escala se decidió incorporar la idea de paisaje, que es básicamente la descripción de lo que se ve en una sola mirada. Entonces, cuando usted... En una mirada humana, ¿no? En una mirada humana puede ser una mirada artificial desde el satélite. Todo lo que se captura en la imagen puede convertirse en esa unidad de estudio. Muchos ahora alegan de que la unidad para estudio del paisaje es la cuenca hidrográfica, porque obviamente está rodeada por los sitios más altos en las montañas y allí entonces se puede integrar todo lo que sucede. Hacia el otro lado no importa, porque estamos estudiando simplemente la cuenca que fluye para este lado. Sí. Entonces, el término paisaje se ha popularizado mucho. Y ya no es como en el pasado, cuando uno hablaba de paisajes, se pensaba simplemente que era una manifestación artística de pintura.
Sí, o yo lo pensaba desde el turismo también, ¿no? Como, qué lindo sí, paisaje. Exacto. Es decir, Sí. el paisajismo, ¿no? Sí. El paisajismo que estaba reflejado en el pasado, en la habilidad de los pintores y ahora de los fotógrafos, ¿no? Entonces, uno puede asistir a galerías de arte en donde muestran unas fotografías impresionantes y eso puede ser un paisaje. Sin embargo, el profesor Pierre Dansereau de Canadá acuñó una teoría muy interesante, y es que fisiológicamente lo que nosotros vemos no está allí, está aquí en el cerebro. Sí. Entonces, en inglés hay una descripción importante para describir el landscape, o sea, el paisaje externo, y el inscape, entonces es el paisaje interno. Entonces, este libro, por ejemplo, que ustedes tienen aquí, de la invención de la naturaleza, no es sino un instrumento que nos permite comprender cómo Alejandro de Humboldt puede interpretar lo que ve en la montaña dentro de su mente. Y es eso entonces lo que se convierte en el tableau physique, que ha sido obviamente el trabajo científico de entrada para muchos que estudian la montología. Iba a decir algo y se me olvidó con lo del libro de Humboldt, pero no importa, voy a seguir. También es muy interesante cómo los Andes de cierta forma han definido la identidad de muchos países de Sudamérica, especialmente. Yo pienso como Chile, ¿no? Uno ve Chile largo y los Andes lo recorren desde el norte hasta el sur. Y como crecí en Santiago la imagen de los Andes es muy imponente. Es una enorme pared que uno siempre sabe que está ahí, siempre uno se puede ubicar espacialmente también debido a esa enorme pared y sabe que de ahí viene el sol, desde detrás de esas montañas. Y también me pasaba cuando me fui a vivir, a estudiar a Alemania o República Checa, ahí no habían montañas, habían pequeños montes, y me pasaba a mí y también a otros amigos latinos que nos decíamos, nos falta la montaña. Sentíamos como, era casi de la misma manera en que nos faltaban nuestros papás, nuestra comida típica, la música, nos faltaba la montaña. Y eso me hizo pensar de cómo la montaña influye en nuestro ser. Así es. Sí. Así es, comparto su experiencia, porque yo nací y crecí en Quito, que es una ciudad grande, está construida a la sombra del volcán Pichincha. A donde quiera que vaya, usted puede mirar la montaña y sabe en dónde está. Sí. Cuando fui a hacer mi posgrado en la Universidad de Ohio State University, me encontraba perdido, porque Columbus es una ciudad completamente plana. Buscaba mi montaña, quería saber a dónde estaba y no podía hacer. Y fue un sentimiento que existió en mí alrededor de unos 5 o 6 meses. Es decir, nosotros en las montañas hemos crecido con lo que se conoce como la metageografía. Siempre queremos identificar la montaña. Y es esta metageografía que nos lleva a comprender mejor cómo los grupos indígenas que han sobrevivido durante largos años en estas geografías identifican a las montañas como parte de ellos. Las montañas no son los elementos físicos que están en el paisaje sirviendo como de barrera, sino al contrario, son los compañeros, son los padres, son los hermanos, son los entes cuidadores del grupo social. En inglés esto se conoce como sentient landscapes. Le dije al principio de nuestra conversación cómo los pueblos originarios consideran que las montañas sienten. Sí. Y es precisamente por esa cercanía metageográfica que hemos desarrollado desde niños. Sí, que influye mucho. Bueno, también alguien puede discutir que el océano también influye mucho, ¿no? El Ceiba creció al otro lado, al lado del océano, y formó gran parte de tus recuerdos, de tu ser, de todo, ¿no? Así es. Sí. En la zona tropical existe una clara diferenciación, y esto lo estudió mi esposa cuando hizo un grado de psicología ecológica, en donde claramente cuando uno no está cercado por estos muros impenetrables de las montañas y tiene el paisaje costero abierto con el límite horizontal del mar así, se genera esta característica de una opción más bien extrovertida, ¿no? El actuar de la gente en la costa
es muy... hacia afuera. Hacia afuera, exacto, Sí. es extrovertida. Sin embargo, si ustedes analizan el comportamiento de la población humana montana, son más bien introvertidos. Comparando la música, por ejemplo, como una manifestación cultural del espacio que se ocupa, mucho de las músicas costeras son alegres, son siempre con movimiento, con percusión. No solamente por la influencia de los esclavos que vinieron de África trayendo sus ritmos y que se distribuyeron en América, sino fundamentalmente por esa conexión con el paisaje abierto. Es una alegría, es una música de contento. Sin embargo, en los Andes siempre existe más bien una música más bien triste. Y es eso lo que recuerdo muy bien, las descripciones que hizo Humboldt cuando visitó la ciudad de Quito, en donde describió que los ecuatorianos eran unos personajes muy raros, porque vivían tranquilos a la sombra de los volcanes. Sí, que es la amenaza más grande. Sí, se contentaban con la música triste y estaban sentados como pordioseros sentados en unas minas de oro. Esa fue la observación que hizo Humboldt acerca de los habitantes de Quito de aquel entonces. Me llamó mucho la atención eso de que se contentaban con música triste, precisamente porque eso es lo que pasa en el altiplano. Incluso las letras de los pasillos ecuatorianos, que para las personas que no tienen esa conexión, produce llanto, desesperación, tristeza. Mientras tanto que los ecuatorianos estamos bailando a los ritmos andinos, que son generalmente tristes. Interesante ver si eso ocurre en Chile también, con cómo nos influye la geografía, bueno, todo esto, el paisaje, mejor dicho. Wow. Con respecto a esto, yo hice también la pregunta a la audiencia acerca de qué es lo que les viene a la mente cuando escuchan el nombre Andes. Porque una parte importante de la geografía es también estudiar lo que se llama la onomástica, es decir, el significado de los nombres, el origen y la razón por la cual algo se llama así. Y es justamente lo que publicamos hace algunos años, luego de un estudio muy interesante de onomástica que se hizo, en donde se determinó que el nombre de Andes realmente proviene de una modificación de la taquigrafía castellana de los primeros cronistas, que en vez de poner que la cordillera general contiene andenerías o andenes en sus laderas, escribían Corf.Andes. Entonces, la cordillera de los Andes toma su nombre de los pocos que de regreso en Europa podían leer y escribir. Ellos interpretaron que se refería a la cordillera de los Andes. ¿Y esas cuando en realidad andenerías es la cordillera de las andenerías. son las terrazas o qué exactamente? Precisamente, sí. Esos andenes son los que impresionaron a los primeros europeos que llegaron a esta parte de América, especialmente del sur de Colombia al norte de Perú, en donde toda la montaña estaba seccionada en andenes o andenerías. Que eran creadas por el hombre. Exacto. Es decir, el nombre en sí de la cordillera de los Andes induce a pensar que se trata de un paisaje cultural. La montaña no es simplemente el bloque de piedra, sino fundamentalmente el sitio en donde se construyeron esas andenerías. Wow. Lo otro, me gustaba una palabra que leí, creo que en uno de sus artículos también, era la palabra arraigo, que es muy bonita. Solo quería mencionarlo. Gracias. Y es que ese artículo nació precisamente de la imposibilidad de traducir al inglés ciertas palabras. No tienen traducción directa. Arraigo. Exacto. Hay otras palabras también importantes. Por ejemplo, del francés tenemos la palabra terroir. Y el terroir realmente no puede ser traducido directamente. No existe una sola palabra en inglés que signifique lo que podríamos decir en castellano, quizá el terruño, pero el terruño de la querencia. Tenemos otras palabras, Barsac del árabe, incluyo también en ese artículo la descripción de arraigo, y es que es una de las características de los grupos andinos, que estamos enraizados a nuestro sistema socioecológico en la montaña.
Desde antes de los incas se sabía que el castigo más fuerte que podría tener una persona era precisamente el destierro. Desarraigar. Exacto, de su desarraigo. El término inca es el mitima. Y los mitimaes fueron precisamente prisioneros de guerra que se vieron obligados a ir a vivir en otro lado. Por ejemplo, ciertos aymaras que cayeron presos fueron extirpados hacia vivir en el sur del Ecuador. Ciertos grupos que también estaban al norte del Cusco se repatriaron forzosamente para vivir al norte del Ecuador. Y eso es el castigo más grande que alguien en los Andes podría imaginarse, el hecho de que el desarraigo generado por llevar a vivir en otros lados. Wow, me acuerdo que me lo pasaron en historia. Me hablaron de los mitimaes y ahora le doy otra significancia mucho mayor. Y seguramente eso era lo que yo sentía cuando estaba estudiando allá en las Europas, que son planas, excepto en los Alpes, pero más al norte es muy plano, ese desarraigo. Claro. Eso era lo que... Claro. Por eso volví. Y no solamente es el desarraigo en respecto de lo familiar, ¿no? Tal vez extrañabas mucho a tus padres, tus hermanos, tus amigos. También se da en función de la desconexión cultural. Por ejemplo, en el Ecuador, en la montaña, tenemos una dieta basada en papas, ¿no? En patatas. Y eso no es muy común en Estados Unidos. Lo único que se tiene ahora son solamente papas fritas, es decir, los French fries. No hay esa diversidad de recetas que las abuelas podrían haberte enseñado con la variedad de diferentes razas geográficas de papas. También suele suceder con música y es algo que yo mismo he experimentado, ¿no? Cuando uno está lejos de la tierra, extraña mucho esto. No es solamente el paisaje en sí, sino todas estas implicaciones de conectividad y pertenencia a un tipo cultural específico. Sí. ¿Sabe? Con esta palabra del paisaje recordé algo que es solo ¿cómo se dice? Un detalle curioso. Cuando el año pasado en Chile se estaba intentando escribir la nueva Constitución, yo estaba siendo parte de una ONG y queríamos aportar con ideas desde la ecología para el texto de la nueva Constitución. Y empezamos a comparar con distintas constituciones del mundo. Y era interesante, solo lo vi en la Constitución de Suiza, se hablaba de la protección del paisaje, que ellos ya lo tenían incorporado. Y no sé si pensaban en el paisaje desde esa visión que ha mencionado usted. Posiblemente sí. Recuerde que de Saussure fue uno de los primeros que trajo a colación el término montaña y a partir de lo que hizo él escalando los Alpes se generó ese amor por las montañas. Y Suiza realmente se identifica como un país de montaña. Claro. Por su disponibilidad de financiamiento específico para proteger la montaña, se ha generado una política de apoyo al sistema agrario de montaña y los cantones reciben un subsidio que les permite mantener el sistema de vida agrícola de subsistencia. Y es ahora como cuando uno visita esos lugares se encuentra que las personas viven con sus vaquitas y que están produciendo su quesito. Sí. Eso no podría darse en un sistema de competencia global. Claro. Se necesita el subsidio del gobierno que de alguna manera posibilita el mantenimiento de esos sistemas de producción económicamente no rentables. Yo creo que lo que usted experimentó en Suiza es algo muy importante que está cambiando. En la Constitución de la República Pluricultural de Bolivia se ha aprobado ya el derecho de la tierra, así como en la Constitución del Ecuador. Son los dos únicos países que sabemos que han sido ya aprobados y se han incorporado en la nueva Constitución que la Pachamama, que le traducen como la Madre Tierra, tiene derechos. Sí. Y eso revolucionó un poco el sistema de conservación de áreas protegidas a nivel mundial, porque ahora alguien puede enjuiciar al gobierno cuando algo ha pasado en la tierra, y eso es precisamente lo que les tiene atemorizados a los nuevos abogados del área.
O sea, estamos viendo que desde hasta en la política, en las constituciones se tienen que ir actualizando, ¿no? Con los nuevos conceptos, que es lo que también está pasando en las ciencias, en la academia. Sí, sí. Como usted ha leído en mi artículo, hago yo un llamado concreto para que entendamos a la ontología, no desde la ecología en particular, sino que tenemos que aplicar lo que se conoce como la ecología política. Sí. Y ese es un salto que debemos dar. Muchos de los científicos que todavía estamos empeñados en identificar al animal o a la planta que está en peligro de extinción y que hay que conservarla, en realidad lo que hay que manejar adecuadamente son todos estos sistemas políticos que hacen que los poderes en gestión encuentren a procedimientos que de una manera apoyan o al contrario, pueden perjudicar la conservación del sistema. Es decir, no es la ecología lo que importa, sino la ecología política, sí. ¿no? Los poderes que generan las decisiones que se toman para ir en una o en otra vía de desarrollo. O sea, ecología política es como la unión, ¿no? Entre ecología y política, tal como suena. En realidad no simplemente es la unión. Esta nueva disciplina, asimismo de la ecología, viene dándose desde los años 1990, en donde se inicia la publicación de una revista que se llama Ecología Política. En el pasado todo era estudio de geografía regional y ahora la geografía regional está en desuso. Muy poca gente se prepara como geógrafo regional. La mayoría de gente estudia los problemas sociales y de ahí los aplica en las diferentes regiones. Pero en el pasado no era así. Entonces la ecología política nace justamente de identificar a los países del tercer mundo y cómo los habitantes indígenas de aquellas regiones estaban enfrentándose al reto de la conservación. La ecología política, por lo tanto, está fuertemente vinculada al estudio de la desigualdad en el desarrollo global, fundamentalmente vista desde el punto de vista indígena. Ahora, con el revivir indígena que se experimenta en nuestro continente, se ha cambiado un poco esa visión y ahora la ecología política abarca no solamente el debate de los pueblos originarios, sino también un poco del mantenimiento de las técnicas coloniales de producción en el continente. Y ven como, por ejemplo, la aplicación de las políticas para la deforestación y la creación de plantaciones, por ejemplo, de bananos en Centroamérica, han cambiado definitivamente el ecosistema. Pero no es un cambio de la ecología, sino es un cambio de la ecología política que se ha adaptado en estos países. Lo mismo sucede en Chile, por ejemplo, ¿no? En el caso de las nuevas explotaciones agrícolas del desierto. No son decisiones de la ecología, sino son temas que se tratan más bien en el estudio de la ecología política. ¿Cómo utilizar el agua, por ejemplo? Si en vez de dar el agua a las poblaciones del desierto, se están entregando a los dueños de las exportadoras de paltas, esto es no ecología, es una ecología política. Sí, sí, entiendo perfectamente. Y también hablaban de la diferencia que hay, yo decía, no, es la unión entre ambas disciplinas, eso se podía decir, o sea, ustedes mencionaban la diferencia que hay entre transdisciplina, interdisciplina, multidisciplina. No era lo mismo uno con lo otro, ¿no? No da lo mismo. Y es precisamente porque los paisajes son ecosistemas complejos, adaptativos y acoplados. Entonces uno tiene que seleccionar la escala, el nivel de la escala a la cual está estudiando. Y mientras se salta de una escala a otra, se debe también saltar de una aproximación científica a otra. Es decir, del estudio incluso de la subespecialidad, ¿no? Cuando uno tiene estudios intradisciplinarios, luego salta hasta estudios interdisciplinarios, luego multidisciplinarios, y la transdisciplinaridad entonces acopla a todos los procesos anteriores. Es lo que en inglés antes se solía llamar el cross-cutting. Es algo que cruza a través de todas las escalas, que permite entonces ese conocimiento holístico. Ahora se habla acerca del conocimiento convergente. Es más que la suma de las partes, ¿no? Es más que la suma de las partes. Sí.
Pero eso se dio en función del general Smuts de Sudáfrica, que interpretó la ecología de sistemas como algo que no se podía realmente medir. Pasaba algo de esa sinergia entre los elementos que representaba lo que es más que la suma de las partes. Uh-huh. Ahora se tiene claro el proceso de sinergia dentro de los ecosistemas. Sin embargo, existen también otras aproximaciones, como la consiliencia y la noética. Son dos modernas aproximaciones. La primera, presentada por el profesor Edward Wilson, el mismo que nos trajo el término biodiversidad, uh-huh. nos trajo el término consiliencia. Uh-huh. Y es justamente esa tendencia hacia la unificación del conocimiento total. Y lo otro, la noética. Uno de los astronautas de la misión que llegó a la Luna vio por primera vez el planeta como un punto colgado en el espacio. Y él entonces reflexionaba acerca de cómo es que toda la humanidad se pone a pelear por recursos y todo. Uh-huh. Y entonces llegó a postular la idea de que la ciencia nos permitiría estudiar no solamente los elementos unitarios, sino también universales. Y es por eso que ahora un poco la ontología tiende a incorporar las ideas de la consiliencia y la noética en el entendimiento de las montañas. Uh-huh. Bien. No pasa nada, ¿cierto? Ya, pensé que nos teníamos que ir. Muy bien. Y en todo este como cambio de paradigma que estamos viendo juegan un rol muy importante los saberes tradicionales locales, ¿no? También de pueblos originarios, de comunidades que antes no se consideraban tanto, me imagino. Precisamente, el desafío de la transdisciplinaridad no es solamente jugar entre las diferentes disciplinas, no es solamente cortar entre los distintos contenidos teóricos de ellas, sino también aceptar conocimientos de otras formas de ciencia. Por ejemplo, la ciencia oriental. Uh-huh. Siempre hablamos de la ciencia occidental, aquella que se generó en Europa y en los Estados Unidos. Sin embargo, China tiene un conocimiento milenario que en nuestras latitudes no se aplica. Japón tiene un conocimiento a sí mismo muy importante acerca de lo que es la montaña, pero es un conocimiento diferente al occidental. Y junto a esto, el conocimiento de los pueblos originarios. No por nada le llaman el cuarto mundo, pero el cuarto mundo ha sido siempre relegado, no ha sido tomado en serio en las discusiones científicas. Claro, tomado en serio. Exacto. Eso me parece que es distinto. Ahora en la transdisciplinaridad se mantiene esta uniformidad de información tanto de la ciencia occidental cuanto de la ciencia oriental y de la ciencia del sur global. Uh-huh. Generalmente la ciencia del sur global está dada fundamentalmente por el aporte de los pueblos originarios, su filosofía, su forma de ver la vida y la forma de generar el conocimiento. Yo siempre recuerdo una anécdota cuando fui director del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. Pretendíamos saber mucho de los animales y de las plantas de la selva, hasta cuando conocí a una persona que era el brujo del lugar, el chamán o el medicine man, que sin haber pasado a la escuela, sin poder hablar castellano de una manera escolarizada, sabía y conocía muchísimo más de los animales y de las plantas de ese lugar que lo que nosotros como científicos habíamos preparado. Me están diciendo que tenemos que terminar la conversación. Bueno, parece que viene una clase, ¿no? Sí. Ya. Muchas gracias, Fausto. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por la gentileza de entrevistarme. Sí, de todas maneras hablamos de todo lo más importante que quería conversar. Muy bien. Agradecemos a nuestros colaboradores que son Book Bazaar es una librería de libros usados ubicada en la aldea Los Álamos de Pucón. Tienen una gran variedad de libros de distintos temas y de variados idiomas. ¿Qué mejor forma de apoyar la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a ser leídos por otras personas? Humo Recolector son inciensos hechos de manera local en Pucón, en que se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso que huelen muy muy rico. En Barra
Son champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra, sin empaquetados, son basura cero, biodegradables, 100% veganos y no testeados en animales. Y Mercado Local, el supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. Chao.